tenía como 21 años y bueno, más que todo fue por el desempleo de mi esposo. Él, digamos, quedó sin trabajo y la opción más fácil para poder ganar dinero rápido era el iniciar una venta de drogas. El tráfico de drogas en Costa Rica tomó fuerza a partir de los años 70 y 80, desarrollándose siempre hacia el alza desde esa época. Costa Rica pasó de ser un país de tránsito a uno de almacenamiento y consumo, donde los narcotraficantes pagan con droga y no dinero, lo que nos ha envuelto en toda esta ola de violencia que vivimos en la actualidad. Las circunstancias en América Latina empiezan a transformarse a finales de los años 70, el principio de la década de los 80, prácticamente cuando se viene el boom de la cocaína, especialmente en países como Colombia. Denuncia a los narcotraficantes. Yo le decía a Pablo, Pablo, ¿oíste las noticias? Ay, sí, mamá, pero no le ponga a creer que todo lo que están diciendo lo hago yo. Toda la región se ve involucrada en un tránsito de droga desde el sur hasta el norte de Estados Unidos, que era el primer destino que tenía la droga en aquellas épocas, y empezaron los carteles de la droga más fuertes de la época a comprar gente en la región. Costa Rica no escapa de esto, para que ayudara con el tráfico de droga. ¿Qué tenemos que hacer? Tienen que robar un bote, marihuana, 25 toneladas, 500 a cada uno. 500. Está bien, ¿no? Nosotros agarramos una plaza, mi esposo fue el que inició el negocio y al mes él tuvo la necesidad de decir que la manera como él estaba consiguiendo plata, digamos, era por la venta de drogas. Al principio me enojé e incluso le dije que me iba a ir y todo eso, pero me quedé y me involucré. Empecé a vender droga con él y como vi que ganaba más vendiendo droga que trabajando, entonces me dejé de trabajar y seguí con la venta de drogas. Bueno, buscan personas que sean dóciles en el sentido de que sigan instrucciones, que no le generen una oposición. Buscan personas que estén en una condición de vulnerabilidad, es decir, personas que tengan necesidades económicas, sobre todo en zonas urbano-marginales donde hay mayor consumo de drogas y a su vez mayor demanda, que también conozcan el contexto y que, aunque son obedientes o disciplinadas, por decirlo de alguna forma, también que generen algún tipo de violencia o respeto dentro del grupo. Berna, ayúdame, huevón. Berna, huevón, habla con Pablo, explícale cómo son las maricadas, Berna. ¡Ayúdame! ¡Pablo, no, espérate! Lo que sucede, por ejemplo, en Colombia ahora, en años muy recientes, con el crecimiento desmedido que hubo en la producción de droga, nos ha afectado enormemente. Usted ve la cantidad de drogas decomisadas y apenas es un reflejo de la enorme cantidad de droga que se ha producido. Estamos en ese momento inundados de una gran cantidad de drogas, con muchas estructuras locales intentando poner la droga en los consumidores, en los futuros adictos, principalmente en niños y jóvenes. Desgraciadamente, cuando usted vende droga vive en una cápsula de fantasía, entonces piensa y considera que es ante todo. Nosotros ganábamos más o menos como 500,000 pesos por fin de semana, solamente lo que era fin de semana. El narcomenudeo o el consumo de drogas, ¿verdad? Viéndolo en una y otra línea, prácticamente generan la mayoría del resto de los otros delitos. Hablemos de los delitos contra la propiedad. El tema de los delitos contra la propiedad, cuando usted analiza por qué las personas en su mayoría roban, asaltan, cometen fraudes, roban vehículos, está asociado en la mayoría de las ocasiones al consumo personal de drogas. Nosotros teníamos un vendedor en el sitio donde vendíamos la droga y él lo único que llegaba a mi casa era abastecerse, digamos, de droga y dejarme la plata de lo que ya había vendido. La característica particular de estos lugares hay violencia estructural, es decir, son lugares feos, que se ven feos porque ha habido una inacción del Estado, todo lo que tenga que ver con infraestructura, calles en malas condiciones, no hay alumbrado público,
de repente los municipios no hacen inversiones importantes en estos lugares. Un lugar que se ve feo, que se ve mal, es propenso a que las personas vinculadas a la criminalidad tomen control de ese lugar. ¿Cuál es la estrategia en este sentido? Bueno, la recuperación de espacios, es decir, ir poco a poco eliminando esa violencia estructural. Está la persona que, como yo, que quiso salir adelante, que quiere dejar eso, digamos, al pasado, y está la persona que estuvo presa, salió y volvió a lo mismo. O sea, eso se llama sinvergüenza, carebar. ¿Son culpables o inocentes? Inocentes, señoría. Las zonas costeras y fronterizas, a nivel mundial, tienen una vulnerabilidad importante por la posición geográfica y las dificultades de los países para resguardar su seguridad. Costa Rica no escapa de esta realidad, en la que el reclutamiento de personas para el narcomenudeo va en aumento. Son lugares en donde creo que el Estado ha perdido presencia, en donde el desempleo, las tasas de desempleo son quizá de las más altas que hay en el país, en donde no se ve una importante inversión y en donde hay una gran desesperanza en las familias. Tenemos, digamos, poca capacidad de vigilancia en muchas ocasiones y eso facilita que mucha de la droga que entra a Costa Rica lo haga por mar, se almacene, se trasiega por nuestro paso terrestre y luego mucha de ella es inclusive enviada por vía aérea desde pintas clandestinas en el norte del país. Para el tema del trasiego, la movilización de grandes alijos de droga, lo que genera también que dentro de esos alijos quede droga en el territorio y que se genere también el tema del narcomenudeo. Y el tema fronterizo, por supuesto, que tiene una particularidad porque las fronteras normalmente son puntos débiles donde hay un tránsito de drogas y también se genera mucha vulnerabilidad. Y por supuesto, al no haber pan en la casa, al no haber trabajo en la casa, al no haber capacidad para que la cabeza de familia, sea este hombre o mujer, lleve todos los días el sustento a sus hijos y nadie le ofrezca trabajo, lamentablemente es en donde aparecen las estructuras criminales, es en donde ofrecen trabajo, es donde le dicen a los pescadores, mire, conmigo va a ganar más, en donde le dicen al ama de casa, conmigo usted puede mantener su familia, en donde le dicen al esposo, al papá, conmigo tiene un ingreso, y pues lamentablemente eso también arrincona que la gente tome decisiones como estas. Entrar al negocio es súper fácil, o sea, nada más de cuestión de que usted quiera vender droga y ya. Lo difícil es sobrevivir en el negocio. Nosotros sufrimos 3 atentados. Bueno, el primero fue en el punto directamente. Llegaron a pelear el punto y yo ese día no estaba ahí. El único que estaba ahí era mi esposo. Entonces él tuvo un enfrentamiento a balas con las personas que llegaron a pelear la plaza. El segundo fue directamente en mi casa. Llegó un muchacho que estaba vendiendo droga digamos ahí cerca de mi casa y a nosotros pelear con él de que no podía vender ahí porque nos bajaba la venta a nosotros, nos enfrentamos a balazos con ellos. Y el tercero fue cerca de mi casa. Sí, producto de esa balacera, digamos, murió un ser muy querido de nosotros, entonces decidí no salir de mi casa, estaba presa en los lujos de mi casa. Al desarticular un grupo, sacarlo totalmente de un territorio, más bien lo que genera es violencia. ¿Por qué? Porque o los mandos bajos de ese grupo que fue desarticulado o otro grupo cercano o vecino quieren tomar el control de ese territorio, empiezan las pugnas y se generan muertes, que nos hace que los índices de homicidio suban. Ciertamente eso ocurre, ha ocurrido y probablemente ocurrirá, pero el Estado no podría ignorar eso con el fin de evitar muertes. Igual hay que trabajar, igual hay que hacerlo. El país ha fallado en temas de prevención. Nos hemos quedado de repente con un programa que solamente atiende diferentes sectores en ciertos momentos de su vida, pero el problema en sí, en términos generales, creo que no se ha abordado, no se le está dando la importancia de vida. Tenemos un programa que se llama Sembremos Seguridad, que aunque es un programa pequeño, con pocos recursos, lo cierto es que aunque la policía, su labor de fondo es la prevención en la calle policial,
no es la prevención social, hemos creído tanto en eso que hemos hecho una inversión en la parte social, también tratando de articularnos con el IMAS, con el Ministerio de Justicia, con Salud, bueno, y con otras instituciones que podrían tener que ver con el tema. Ellos se dieron cuenta porque en el sector donde yo vivía había un policía que era corrupto y él estaba a favor de otra persona que tenía, digamos, como que quería adueñarse de todo el sector. Entonces él mismo se encargó de dar la información de la venta de mi casa. Yo no trabajaba en el día, yo solo trabajaba de noche. En el día trabajaba otra persona. Lo que pasa es que ese día esa persona no podía. Entonces yo le hice el favor de venderle a una persona, al infiltrado, que en ese momento llegó. Entonces me agarraron a mí. ¡Buen trabajo, loquillo! Los hemos estado buscando mucho tiempo. Creo que es cierto lo que dicen, oficial. El tiempo no hace olvidar. Tienen una penalidad alta de 8 a 20 años. Depende de la gravedad del asunto, de modo que sí hay, digamos, un reproche social importante en relación con esta actividad criminal. Si la detiene la policía, va a ir a la cárcel y va a dejar a su familia sola, y lo que era un problema por falta de una actividad económica se va a convertir en un problema más grande porque va a tener que dejar a sus hijos o a su familia. Sí, tenía hijos, tengo 3 hijos. Estuve años y 5 meses con una condena de 6 años. Me dio mucho temor estar ahí. Se vivía muy mal ahí, entonces cuando yo iba entrando al centro penitenciario había un oficial que me dijo: bienvenidos a su venida, pero no saben cuándo van a salir. Que aquí se sabe cuándo se entra, pero no se sabe cuándo va a salir. Y yo no quería hacer eso en mi vida. Entonces yo dije, me voy a portar bien, y desde que entré haciendo descuentos, entré trabajando, entonces me dieron un beneficio por buen comportamiento. Está usted arrestado, mi querido amigo Maracara, no lo olvide. El peor día de mi vida eran los días de visita. Era el más bonito porque llegaba mi familia y mis hijos, pero era el más feo porque ese día se hacían los problemas, las personas que debían, y si no pagaban les pegaban. Y si usted tal vez hizo un comentario y llega a oídos de otra pone un poquito más, y así se va sucesivamente hasta que usted tiene problemas. De que le vayan a pegar, de que la vayan a apuñalear. Son tantas cosas que se viven ahí adentro. En las redes de narcotráfico hay un tema de género muy fuerte, en el cual el hombre que se encuentra inmerso en la venta de drogas, generalmente, obliga a la mujer a que se involucre en estructuras de narcotráfico, aunque ésta no lo quiera. Bueno, tradicionalmente las mujeres han tenido un papel muy básico dentro de las estructuras criminales, en su mayoría normalmente haciendo funciones de venta al menudeo, transporte principalmente, y en muy pocas ocasiones han tenido posiciones de liderazgo. Sí han existido, por supuesto, pero en muy pocas ocasiones. Normalmente ha sido un papel muy básico, en una condición muy vulnerable, que las hace normalmente, y por eso la gran cantidad de privadas de libertad en esta estructura, porque son, digamos, las que están en la primera línea ante las acciones de la justicia o de la policía. Pero también tenemos casos en donde hay mujeres que son parte de la estructura, ocupan posiciones importantes o lideran estructuras locales y que están ahí simple y llanamente porque quieren hacer más plata y porque quieren poder. Es muy duro porque cuando usted tiene hijos, desgraciadamente los hijos todos se lo echan en cara. Tarde o temprano se lo van a echar en cara. Fundamentalmente creo que falta una estrategia nacional más clara. Hay acciones individuales de diferentes actores que luchan contra este problema, pero no veo, digamos, un proceso estratégico ni veo una evaluación permanente de si estamos dando los pasos correctos para llegar, digamos, a una mejor posición. Yo creo que en esto uno nunca hace suficiente. Me parece que la inversión de recursos en esa área debe ser más.
Me parece que el Estado debe invertir más. Hay un sistema que tiene el gobierno que se llama el Sinerube, que es un sistema donde está focalizado muy bien las personas en que están en vulnerabilidad. Ahorita estamos haciendo unos cruces para no solo tener las personas que están en vulnerabilidad, sino cruzar la información con las personas que hemos detenido, para tratar de buscar eso y tratar de hacer un abordaje previo, sobre todo a los niños y los adolescentes. Logré cambiar mi vida porque yo dije que mis hijos me necesitan más en la calle que yo allá adentro. Yo había estudiado un cursito ahí de belleza, entonces yo pretendí que, digamos, si yo tenía un don porque Dios me lo había dado, porque yo no lo podía poner en práctica y no volver a delinquir. Desgraciadamente el diablo lo tienta a uno todo el tiempo y sí hemos pasado por situaciones muy duras. Ahorita actualmente el país está pasando por una crisis muy grande y usted lo piensa, lo analiza, pero también ya yo estoy presa, ya yo no quiero volver ahí. Usted siempre puede salir adelante, aunque sea comiendo arroz y frijoles, pero puede salir adelante. O sea, para mí yo pienso que lo más tonto, el haber vendido droga fue lo más tonto que yo pude haber hecho en mi vida. Fue una cápsula de fantasías, porque tuve todos los lujos que quise, tuve todo lo que yo quise, pero después de ahí, nada más.